Bendiciones, buenas noches con todos. Vamos hoy a tener la lectura de la palabra. Eh, Les voy a pedir que por favor vayamos al Salmo 132 y que por favor lo puedan ustedes escuchar para que también podamos leer un versículo del que Dios nos permita tenerlo presente también en este día. Salmo 132. Cántico de ascenso gradual. Acuérdate, Jehová, de David, de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al poderoso de Jacob. Ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para Jehová, una morada para el poderoso de Jacob. He aquí, oímos de ella en Efratá, la hallamos en los campos de Jaar. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia tus sacerdotes y canten con gozo tus santos. Por amor a David tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. Jehová ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre, porque Jehová ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia, de pan saciaré a sus pobres. A sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. Si alguien quiere acompañarnos de la lectura de un salmo, de un versículo, bienvenidos. Buenas noches, Marquito. Erika, bendiciones, buenas noches, gracias. Bendiciones. Levántate, Yahvé, hacia tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. Tus sacerdotes se vistan de justicia, griten de alegría a tus amigos. Amén, Amén. amén. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Mira, bendiciones, buenas noches. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, que habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y a sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido y a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Amén. Amén, amén. Buenas tardes, Marquito. Bendiciones, Marcela, bienvenida, buenas tardes. Dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Amén, amén. ¿Alguien más? Buenas noches, Marquito. Buenas noches con Bendiciones. todos. Buenas noches. Vístanse de justicia sus sacerdotes y canten con gozo todos sus santos. Amén. ¿Alguien más?
¿No? Buenas noches, Pastor Marquito. Carmita, Buenas bendiciones, noches. buenas noches. Entraremos en su tabernáculo. Nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente. El Salmo 132. ¿Por qué hoy lo tomamos en colación? Ustedes pueden ver, es un salmo de David. Es un salmo que habla de la casa. Es un salmo bastante fuerte, de bastante bendición. Te habla del arca, habla de la morada, habla de Sión, habla del juramento a David y de lo que David juró. Así que por eso el Salmo 132:2 dice, cántico de ascenso gradual, acuérdate de Jehová, acuérdate Jehová de David, de toda su humildad, de cómo juró a Jehová. Y aquí seguramente alguna versión tendrá algo diferente, de cómo juró y cómo hizo el voto al poderoso de Jacob. Ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré, no daré sueño a mis ojos, ni mis párpados de adormecimiento, hasta que haya un lugar para Jehová, una morada para el poderoso de Jacob. Padre, ¿quién podría encontrar una morada para ti si tú sabemos habitas en los cielos de los cielos? Si tú eres el Todopoderoso, ¿dónde podrías hacer habitación? Y sin embargo, yo bendigo que decidiste hacer morada en nuestro corazón y hacer de nuestro corazón ese Sión, un lugar alto, desde donde fluya, Señor, tu espíritu, desde donde fluya, Señor, el aceite que recibimos, el aceite y la unción que tú nos has dado, porque nos levantaste del polvo, porque nos ascendiste, Señor, porque has preparado una morada para nosotros y porque en el nombre de Cristo Jesús, ese, esa gracia y esa misericordia, esa morada, la que vas construyendo, pues nos libera de las cárceles. Y por eso, Señor, esas cárceles sean rotas, esas cárceles sean anuladas, esos votos sean anulados, Dios de los cielos, porque así como nos has concedido el construir una casa, el edificar un lugar alto, pues qué mejor altitud, Dios, que en nuestro corazón, en donde tu morada resplandezca, en donde tu Sión siga siendo nuestra ayuda. Qué morada más alta, Dios, que la de nuestro corazón, en donde, Señor, nuestra Jerusalén vaya construyendo, Señor, la Jerusalén que descendiste y vaya construyendo la Jerusalén que habita, que hay en nuestro corazón. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, pues este tiempo en donde se tienen que, no tienen que quedar ni piedras, no tienen que quedar ni esas Jerusalénes viejas, pues nos muestren, Padre, que más es importante, que más allá de una Jerusalén construida, que más allá de una Jerusalén en ruinas o que no quedó ni piedra sobre piedra, pues Padre, sea en cambio nuestra edificación, sea la bendición, sea nuestra unción, sea Señor nuestro incienso, sea Señor nuestro altar, el que libera, Señor, tu unción. Así que toda la libertad a tus hombres, para que en el nombre de Cristo Jesús en tu Shema escuchen en libertad lo que tienen que escuchar y toda la libertad, Señor, en las mujeres, para que lo que escuchen, Señor, siempre venga de nuestro Padre Celestial y toda la libertad sea para tu unción. En el nombre de Cristo Jesús, esa es Amén. nuestra morada. Amén. Y esa es la Amén. morada, esa es la morada de David, porque la otra, pues esa se extinguió. Pero en cambio, Dios, la tuya, la de tu Jerusalén, la de David, la de la raíz, la del tronco, la de la semilla de David,
que es la de Cristo Jesús, siempre tendrá a un Cristo, al que gobierna sobre las naciones, al que hace prevalecer su espíritu y sus planes y sus pensamientos de paz, de bien y de fin, para en cambio quitar, Señor, los otros, los que se quedarán en la mitad del camino, y ahí incluso los nuestros. Pero qué mejor que tener unos planes eternos y tu reino y tu justicia ahora, para que esa sea la libertad. Yo bendigo porque hoy sea la libertad de tu casa. En el nombre de Cristo Jesús, que así se podría llamar la prédica del día de hoy, la libertad de tu casa. Pero bueno, Dios mediante, vamos a ver eh, cómo, cómo Dios nos va guiando, porque son algunos temas que tenemos que topar. El primero de ellos, ustedes saben, hoy estamos en el día 9 de Av, y tradicionalmente el día 9 de Av celebra eh, acontecimientos trágicos, y uno de los acontecimientos trágicos que tenemos que observarlo siempre, que lo hemos visto, que como comentábamos el día de ayer, es la tragedia de las tragedias. Yo creo que este ayuno es el más fuerte, porque lo que celebra el 9 de Av es la caída de Jerusalén, la primera caída y también la segunda caída de Jerusalén, en donde, bueno, se cumplió lo que Cristo Jesús manifestó, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y este es un acontecimiento completamente triste desde la perspectiva de la tristeza, pero desde la perspectiva de Dios, pues yo creo que es un acontecimiento glorioso. Y desde nuestra perspectiva, pues, ¿por qué para Dios es glorioso? Porque en esta fecha se celebra el ayuno del quinto mes, pero detrás siempre tenemos que reconocer que detrás de una maldición para los hijos de Dios, ¿qué hay? Una bendición. Y detrás de una bendición para los hijos de Dios, ¿qué hay? Pues no hay una maldición, sino una confirmación de una confirmación de, de llevar una bendición hacia adelante, de continuar en esa bendición. Así que como Casa Aldabar, bienvenidas, bienvenidos, y en especial, este es el primer acontecimiento que tenemos que mirar, que registrar. La segunda cosa que tenemos que mirar es justamente quién está detrás de este acontecimiento. Entonces hay un personaje que es bastante fuerte, es Nabuzaradán. Entonces, ¿quién es este personaje, Nabuzaradán? Pues eso vamos a también, que ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. Espero que aquí quien nos sabe ayudar mucho es Rocío, pero bueno, espero que alguien lo pueda también, a ver si lo puede poner a colación. Y por último, pues todo esto, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué es lo que nosotros tenemos hacia dónde nosotros vamos dirigidos? ¿Por qué es tan especial? Pues hacia dónde va dirigido esto es hacia la unción. Entonces tenemos que retomar también la unción. ¿Y para qué sirve la unción? Y en este caso, la unción de los hombres y de las mujeres. Entonces, por último, queremos retomar el asunto de lo valioso, o mejor dicho, queremos retomar el qué hacer en este tiempo. Y hay un pasaje muy importante que vamos a tomar desde este punto de vista, que es Números también, para de ahí enfocarnos, si podemos hacerlo ahora o estos días, tenemos este mes para poder enfocarlo a qué hacer, porque aquí tiene que ver esto, mucho tiene que ver, entonces una vez les digo, mucho tiene que ver con los votos, con las promesas, con las cosas cumplidas, y ahí entra mucho que ver, tiene mucho que ver las mujeres también. Así que eh, vamos a ver si podemos hacer todo este recorrido que les anticipo, por eso les pongo en la perspectiva de lo que Dios mediante sería el recorrido, pero más importante, necesito nuevamente siempre el aporte de ustedes, de las mujeres,
el aporte, Carlos, espero que también aquí esté, el aporte de hombres, el aporte de mujeres, para, en el desarrollo de lo que o en el desarrollo de lo que tenemos que hacer para estos días, el desarrollo para este tiempo. Amén. Así que y vamos a ir al libro de Jeremías, libro de Jeremías, el capítulo 52. Y de una vez el libro de Jeremías y el libro de Segunda de Reyes, capítulo de 25, 8. Porque ese es el tiempo en el que estamos. Así que empecemos con Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 8, que eso es lo que justamente celebramos hoy. Dice, en el mes quinto, Segunda de Reyes 25, 8, en el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey, y quemó la casa. Y quemó la casa de Jehová, la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda casa grande. Rocío, gracias por conectarse, porque aquí tenemos un personaje nefasto, aquí directamente. Tenemos así puntualmente, en este día, en el mes quinto, a los 7 días del mes, vino Nabuzaradán. ¿Quién era Nabuzaradán? Si Rocío se acuerda, chévere. Y por eso... Es el carnicero. Exactamente. Gracias, muchas gracias, Rocío. Entonces, ahí vemos lo importante de este versículo y lo importante de quién era este hombre y lo importante de para quién trabajaba este hombre. Gracias, Rocío. Entonces, vámonos a Jeremías 52. Y aquí vemos el cambio, ¿no? Jeremías 52. Dice 52:12. Jeremías 52:12. En el mes quinto, a los 10 días del mes, siendo el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que estaba al servicio del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y prendió fuego a toda casa grande. Y todo el ejército, bueno, mire, como usted se puede dar cuenta, parecería que es lo mismo, pero dice lo mismo, pero cambian dos cosas. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Pues nos tenemos que quedar con los dos. ¿Cuál es el que cobra más fuerza? Obviamente es el Jeremías, ¿no? Entonces, Jeremías es muy importante. Pero ahora, ¿con eso quiere decir que la Biblia está equivocada? No, no. ¿O que la Biblia tiene algún error? Eh, ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el acierto? Así que tenemos un acierto aquí y ese es el que tenemos que ver, el acierto de la Biblia. El acierto de la Biblia es que nos hace mención a dos fechas, resalta dos fechas. Y por si acaso espero que esté el audio bien, por favor, si tenemos algún tipo de problemas de audio, hágamelo saber. No estoy con los micrófonos, me trasladé porque resulta más cómodo, como les había comentado ayer, pero si tenemos algún inconveniente técnico de sonido, hágamelo saber para poderlo mejorar. Está muy bien, pastor. Buenas tardes. Carlos, Está bendiciones. Buenas tardes. Entonces, aquí tenemos dos aciertos de la Biblia. El acierto uno es el séptimo día y es el 10º día.
Entonces, y hoy estamos en el día 9. Así que hay 2 aciertos y 3 aciertos, o 2 aciertos, bueno, 2 aciertos bíblicos, el 7 y el 10. Pero lo que hacen es trasladarlo y ahora ya religiosamente está establecido que ni el 7 ni el 9, perdón, ni el 10, sino el 9 se celebre el ayuno del quinto mes. ¿Por qué? Porque en el día 9 es cuando ocurre esto de las caídas de Jerusalén y son los días más tristes para ellos y como son los días más tristes para los que tienen ayuno, entonces ellos necesitan que espiritualmente ellos sean, eh, ¿cómo se podría decir? Consolados de sus ayunos, así es como ellos lo manifiestan. Entonces, pero el acierto bíblico es que tenemos un día 7 y un día 10. ¿Cómo lo traducen? O sea, ¿cómo lo interpretan? Lo interpretan. ¿Cómo interpretarlo? Una forma de interpretarlo es decir, una cosa ocurrió el 7 y otra cosa ocurrió el 10. Entonces, para interpretarlo dice el 7. ¿Qué ocurrió el 7? El 7 llegaron los caldeos, llegó Nabuzaradán. ¿Y qué ocurrió el 10? El 10 ocurrió que se quemó, que hubo este problema de quemarse. Pero esto tampoco me dice mucho a mí. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? El 7 llegaron y el 10 quemaron. Medio raro porque en los dos dice lo mismo. Dice, los dos tienen prácticamente, tienen la misma idea, tienen casi exactamente las mismas cosas, tienen el mismo orden, pero lo que cambia es la fecha. Entonces, ¿en dónde está el problema? Ahí tendríamos que preguntarnos, ¿en dónde está el problema? ¿En el 7 o en el 10? ¿Qué escogería usted? ¿En dónde está el problema? Si debería desde la perspectiva de Dios, ¿en dónde está el problema? ¿En el 7 o en el 10? En el 10, Marquita. En el 10. Y entonces, ¿qué hacemos con el 7? ¿Qué hacemos con el 7? Entonces, por eso digo, los dos se presentan como dos oportunidades, porque el 10 es importantísimo, es importantísimo. Si lo vemos nuevamente, hoy es un tiempo de tesoros, hoy es un tiempo de espíritu, y no un espíritu para que consuele, sino es un tiempo de unción. Entonces, mire lo que hace con unción. ¿Qué haría usted con la unción bajo estas circunstancias de destrucción? ¿Qué hace usted con la unción? ¿Para qué querría la unción? ¿Para qué quiere la unción? Tiene el problema más grave del mundo. Se le vino abajo la Jerusalén. Tiene el problema más grave del mundo. Se le vino abajo todo lo que había construido. Tiene el problema más grave del mundo. No le resultó nada de lo que quería. Tiene el problema más grave del mundo. Está en cautividad. Tiene el problema más grave del mundo. El problema más grave del mundo. Tiene una cárcel. Y ayer veíamos que todos tienen una cárcel. Viene Dios con su espíritu y le da unción. ¿Para qué Dios le daría unción? Dos perspectivas. Para la perspectiva tradicional, según el ayuno, o para la perspectiva de Dios, que ayer habíamos mencionado. Entonces, si tiene usted ese problema y viene la unción del Espíritu, y tiene la unción del Espíritu, ¿para qué querría esa unción? ¿Para qué? ¿Quién tiene un problema grave? ¿Para qué querría esa unción? Entonces, capaz que se va a enfocar, no me conteste, pero enfóquele desde las dos cosas. Esa unción, ese espíritu para ese problema, para esa cárcel, para esa situación difícil, usted tomaría ese espíritu para que sea un espíritu de consolación, porque nos dejó el espíritu, el consolador. Entonces, para que nos consuele, ¿tomaría usted esa perspectiva? ¿Usted pensó en esa perspectiva ahora? Pues si pensó en esa perspectiva de consolación, Dios no nos dejó el consolador. Y consolador no es una palabra bien traducida, ¿sí? No es una connotación bien traducida. Pero si yo le pregunto, nos dejó el Espíritu y les deja el Espíritu y ahora el Espíritu le muestra dos
dos fechas importantes, le muestra el 7 y le muestra el 10. Entonces, ¿para qué quiere el Espíritu de Dios del 7? ¿Para qué le daría a Dios del Espíritu el 7? Cambia, ¿no es cierto? Cambia la perspectiva. Entonces ahí vemos que en la Biblia tenemos dos soluciones. El Espíritu el 7. ¿Para qué el Espíritu el 7? Les dejó a ellos. Es como darles una oportunidad. El 10 es importante. El 10 es el, es el tiempo de la casa, es el tiempo del altar, es el tiempo de volver a las cabezas, de saber quiénes somos, de saber quién es Dios, de saber la morada que tenemos, de saber la bendición, de saber la promesa que tenemos. Entonces, justamente en el día del ayuno del 10º mes se les olvida eso. Pero tenían para eso, no solo tenían, no solo tenían el 10, sino tenían el 7. Pero aquí ahí les dice, vean a un personaje, les dice, ¿a quién tienen que ver? En el mes quinto, a los 10 días del mes, siendo el año 19 del rey de Nabucodonosor de Babilonia, vino Nabuzaradán. Entonces, piénsele en su problema, como decía, en su cárcel, en su cárcel más grande. Y al primero que ve es a Nabuzaradán. Entonces, ¿a quién vería usted? ¿A quién vieron ellos? Entonces Rocío nos dice, ellos vieron, porque lo que dice la Biblia, Nabuzaradán es el capitán, es el jefe, es un espíritu, podríamos decirlo, porque eso hasta ahora podríamos decirlo. Es un espíritu. Usted que es muy espiritual. Es el jefe, es uno de los jefes más importantes espiritualmente hablando. Entonces, este jefe espiritualmente hablando, tan importante, nada más y nada menos que ¿quién es? Lo que dice Rocío. Rocío dice, es un carnicero. Entonces, ahora yo le digo, yo le muestro a usted el panorama. Si usted viviría ahí, en esa Jerusalén, que es la misma que está viviendo hoy, no cambia nada. Si le vería al Nabuzaradán, ¿qué diría usted? Si le vería, ya dejámosle al Nabuzaradán. Si le vería al jefe más fuerte de los jefes, de los carniceros, ¿qué vería usted? ¿Qué vería usted? ¿Qué, qué pediría usted? ¿Qué buscaría usted? ¿Qué, qué haría? Vamos con Marquito, Rocío. Con perdón, Rocío. Sí, Marquito. dígalo. Yo creo que es una situación similar a cuando mandó a los 12 Moisés. Uno tiene que ver a través del Espíritu de Dios para ver lo verdadero y para no ¿Ya? ver a los gigantes, como en este caso el carnicero. Exactamente, Adri. Entonces, por eso le digo que gracias por su acotación, porque le digo, usted tiene un carnicero al frente, usted está viendo un carnicero al frente. O mejor dicho, en esta época usted tiene al carnicero al frente. Entonces, usted ya identificó al carnicero al frente. ¿Quién es el carnicero? ¿Quién es un carnicero? ¿Quién es el carnicero? Entonces, vamos con Rocío. El destructor. La farmacéutica ahora, que es la Ah, medicina. carnicero de la farmacéutica. Bueno, nada más y nada menos. Entonces, mire, esa es una perspectiva. Entonces, Dios les dice, miren al carnicero. Les envía el 7 y el 7 les dice, miren al carnicero. Y dice, tienen dos oportunidades. O sea, no es un error. Miren el 7 y miren el 10. Miren el 7 al carnicero o miren el 10 al carnicero. Pero si detrás del carnicero o delante del carnicero pueden mirar algo más, capaz que el 7 se convierte en el 7 en un día de bendición y el 10 se confirma. Y en medio de esto tenemos el día 9. Entonces, nada más y nada menos que el día 9 es lo que meten los que llevan ese consolador y los que llevan ese consuelo por haber visto al carnicero. Y el día 9 dice, ayer, entonces, si parafraseando, ayer vimos al carnicero el día 7. Antes de ayer vimos al carnicero y mañana vamos a hacer beberle al carnicero. Así que por favor, de Espíritu de Dios,
por favor, ven a mí a consolarme, porque por mis pecados vino el carnicero, y por mis pecados el 10 va a seguir el carnicero. Imagínese eso. Y Dios desde los cielos, o nosotros mismos, ¿qué diríamos? O sea, si viste al carnicero, ¿qué hiciste con el carnicero? O sea, no tenías el 7 para mirar el carnicero, y no tenías el 8 y el 9, y hoy estamos en día 9, para dejar de ver al carnicero. Y el día 10, en lugar de ver al carnicero y en lugar de estar lamiéndote las heridas, en lugar de estar pidiendo consuelo, en lugar de estar pidiendo un espíritu que me abanique, un espíritu que me haga cariñitos, un espíritu que me dé un falso consuelo. ¿No tendrías que haber hecho algo el 7 y el 8 y el 9 para que el día 10 sea un día de qué? ¿Sea un día del carnicero o sea un día de qué? Sea un día de unción, sea un día de espíritu, sea un día de Jerusalén, sea un día de lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios con los ayunos? Entonces resulta ser que tenemos ayuno el 7, resulta ser que tenemos ayuno el 8, resulta ser que tenemos ayuno el 9 y resulta ser que tenemos ayuno el 10. Pero ¿qué hace con los ayunos Dios? ¿Qué hace? Los ayunos, el ayuno del quinto mes está escrito, el ayuno del quinto mes es un moed. Entonces, ¿cuándo es el moed? Resulta ser que bíblicamente tenemos para hacer dos moeds, el 7 y el 10. Entonces, en lugar de ser una maldición, en lugar de ser un problema, es una bendición, porque bíblicamente tenemos para hacer moed. ¿Y moed qué es hacer un moed? Volver al tesoro. ¿Qué es hacer moed? Es hacer moed. Es mover el santuario. ¿Qué es hacer moed? Es ubicarme en el lugar. ¿Qué es hacer moed? Es ser cabeza. ¿Qué es hacer moed? ¿Sí? No es cantar y bailar. Es mover espíritu. Es mover sacerdocio. Es mover la casa. Es mover los recursos. Es mover es mover la unción. Es mover. Ahí me entiende. Ahí me explico. Entonces, Amén. amén. Entonces, por eso bíblicamente lo que para los teólogos es un error, lo que para nosotros es una bendición de Jeremías, para Dios es una bendición doble, de decir, anticipen esa tristeza, anticipen ese problema y confirmen ese problema y confirmen esa bendición. Y al pasar por el día 10, pues cambien ese orden de caminar y sigan caminando lo que camina mi espíritu. ¿Y mi espíritu qué camina? Mi espíritu no camina ayunos, mi espíritu camina pacto, mi espíritu no camina destrucción, mi espíritu camina de unidad, camina edificación, mi espíritu no camina carnicería, mi espíritu camina ¿qué? Así que necesito voluntarias. Usted le ve al carnicero y ¿a quién vería? Como dice Adri, vería gigantes. Ah, pero yo le di la solución. Entonces, si ve carnicero, ¿a quién vería? Verá, eso dice la Biblia. El capitán de los carniceros les presenta a ellos. ¿Para qué les presenta a ellos? Gracias, hermano. ¿Para qué les presenta a ellos? ¿Sabe qué? Ojo, no les presenta un carnicero. ¿Sabe qué les presenta? ¿Qué les presenta? ¿Qué cree que les presenta? Ahorita, les presenta la Las, palabra. Dígalo, mía. las falsas oportunidades. Les presenta. Gracias, mía. ¿Qué más les presenta? ¿Qué es este Nabuzaradán? Para encarcelarnos. Sí, Mía le ha dicho las falsas oportunidades. ¿A Les quién les presentan presenta? a una cabeza. Les presenta una cabeza. Ya las dos ya van acertando. Ya, con eso es suficiente. Les presenta, escuche, les presenta un espejo. ¿Ah? Así que el espejo en Jerusalén, ¿a quién les mostró? A ellos mismos. ¿Quién es un carnicero? Vamos con Rocío. Rocío que acertó. ¿Quién es un carnicero?
Los mismos padres y las mismas madres. Ya, ahora pongámosle masculinamente un carnicero. Ahora femeninamente, ¿quién es una carnicera? La Jezabel. Habla, gracias, pero no, que bajémosle un poquito antes de llegar. Bajémosle al idioma de la casa del Dabar de Cristo Jesús. ¿Quién es una carnicera? Verá que años ya venimos con eso. ¿Quién es una carnicera? Una cocinera. Exactamente, ya ve. Entonces, exactamente, ahí les muestra el espejo. Les dice, les presento al peor de los espíritus, que es un carnicero. O les presento al mayor de los espíritus. Entonces, si el peor de los espíritus es una cocinera, el mayor de los espíritus, ¿quién es? Porque las hijas que se convierten en cocineras, las hijas que se convierten en perfumistas, las hijas que se convierten en panaderas, ¿en qué deberían ser? ¿Cómo deberían ser? ¿Quiénes son? No sabes, no sabemos nuestra identidad. Constructoras. Nada, identidad, nombre y apellido. Entonces, si ve, Erika tenía razón, les muestra las cabezas, claro que les muestra las cabezas, su propia cabeza les muestra su propio espejo, claro que les muestra las falsas oportunidades y como decía, les muestra las cárceles, claro, les muestra su propio espejo, así es como están mujeres y así están como están los hombres, porque una mujer, en lugar de ser esas tres cosas, una mujer ¿qué es? Es perfume, una mujer que es incienso, una mujer que es cabeza, una mujer que es, y estoy hablando en el sentido de lo valiosas que son las mujeres, y si usted no sabe eso, imagínese, imagínese el hombre cómo estaba. Entonces, ese es el espejo que tenemos ahora. ¿En qué nos hemos convertido? En nosotros mismos carniceros, ahí no le estaba presentando a un Nabuzaradán, en los dos le dice el 7, vean su espejo, dejen de ser incensadoras, ustedes son los que son más carniceros que ese carnicero, porque ustedes tienen más poder que ese perfumista, que ese carnicero, porque ustedes tienen un poder de altar, un poder de incienso, un poder de santificación. ¿Sí? Entonces, con nombre y apellido, Nabuzaradán. ¿Qué dice su Biblia? ¿Es el capitán de qué? ¿Es el capitán de la guardia? No, es el capitán de los carniceros. Es el rabí de los carniceros. Por si acaso, es el más grande. Ahora sí, vamos a la siguiente parte. ¿Para quién trabajaba este hombre? Nabucodonosor. Nabucodonosor, muy bien. ¿Para quién trabajaba este hombre? Rocío, dígalo. Para los carniceros. Y entonces, para los carniceros. No, usted lo dijo. ¿Para quién trabajan las carniceras? Ahora, ¿para quién trabajan Para las Jezabel. cocineras? Para Jezabel. Para Jezabel. ¿Para quién trabaja Jezabel? Para la reina de los cielos. ¿Para quién trabaja la reina de los cielos? Para Babilonia. ¿Para quién trabaja la Babilonia? Para la madre. ¿Cuál es la madre? La madre de las prostitutas. O sea que la madre, o sea que la madre de las prostitutas trabaja para quién? Trabaja para la carnicería. Trabaja para un altar de sacrificio. Así que, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Qué hacemos? ¿Se da cuenta ese espejito que les mostró? Espejito, espejito. ¿Cómo está la carnicería? Espejito, espejito, ¿cómo está el incienso? Espejito, espejito, ¿cómo está Babilonia? Espejito, espejito, ¿cómo está el perfume? Espejito, ¿cómo está su oración? Espejo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su Jerusalén? Entonces,
¿Qué oportunidad les estaba dando a las mujeres el 7? Y a las mujeres y a los hombres del 7 y el 10. La misma que tuvieron ellas, la misma que tuvimos nosotros. Y el 10, ya sabemos en qué se transformó. Hasta. Oramos. Amén. 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 ¿Qué hacemos? Entonces, Amén. pero para orar necesito saber por qué oramos. Dígame una mujer, ¿por qué oramos? ¿Por qué oraría una mujer? Por un verdadero incienso. Por un amén, Erika. Un Eso, verdadero eso que he deseado ahora, por un verdadero incienso. ¿Por qué más Por un oramos? verdadero altar, Marquito. Por Por un un, verdadero altar. por un verdadero altar. ¿Y el verdadero altar a dónde pertenece? Al Al santuario. santuario. Por un verdadero santuario. ¿Y el santuario es el sinónimo de qué? ¿Y la santificación es el sinónimo de qué? Por una verdadera casa. Casa. Entonces, gracias. Por eso oramos. Porque lo que usted me está diciendo, que su nivel no alcanza ese nivel de casa ni de Jerusalén, me está mostrando qué es lo que está alcanzando. ¿Un nivel de qué? Un nivel de cárcel. Ah, entonces ahora sí, tiene sentido lo que decíamos ayer. Ya sabe cuál es su cárcel. Sí, Marquito. Sí, exactamente. ¿Y la cárcel qué le va a mostrar? La cárcel le va a mostrar a sus nabuzas, le van a mostrar a sus carniceros. Pero cada vez que vea usted un carnicero, vaya hacia el espejo y véase quién es más carnicero. Pregunto, ¿quiénes eran más carniceros? ¿Quiénes eran más carniceros? ¿El Nabuzaradán o los propios de Jerusalén? El Los de Nabuzaradán, Los el, de Nabu- Jerusalén. el Nabuzaradán que se comió. Hijos. Hijos, no se comió Los hijos. edificios. Gracias. ¿Quién se comió los hijos, Rocío? ¿Quién se comió los hijos? Los de Jerusalén mismo. Entonces, ¿quién es más carnicero? ¿El que se come los hijos o el que quema las casas? El que se come los hijos. El que se come a los hijos. Y si se come a los hijos, ¿qué se está comiendo? Se está comiendo su casa. Y si se come a los hijos, se está comiendo a su esposo, se está comiendo a La su novio. semilla. La ¿Ah? semilla. Se está comiendo y ni siquiera se está comiendo, sino está destruyendo eso. Entonces, comerse para que levante a la verdadera unción es una cosa, pero comerse para volverse un carnicero. Entonces, por cada uno de esos carniceros, muestre pues, si lo que usted se come es el pan del cielo para levantar incienso, o lo que se come es una carnicería para devorar hasta su propio hijo, para devorarse hasta su propio cuerpo, para devorarse su santuario, para devorarse la economía, para devorarse los unos a los otros. ¿Por qué oramos? Sigamos, ¿por qué oramos? Marcela, no me, no me muestre lo que está pasando en el mundo, miremos el espejo. ¿Qué se está? Entonces, no es porque oramos, sino que nos estamos devorando. Porque en lugar de comer el pan del cielo, el pan de Cristo es para edificación. ¿El otro para qué es? Para que nuevamente, para cambiar, para que en lugar de ser incensadores nos transformemos en carniceros. Y carniceros de nuestra propia casa, y carniceros de nuestros propios hijos, y carniceros de nuestra propia unidad, y carniceros de nuestra propia identidad. Porque si nos comemos eso, ¿en dónde está el ser hijos? ¿En dónde está el ser esposas? ¿En dónde está? Entonces cuando nos volvemos carniceros, esa palabra ya traída a nuestro mundo real, esa se llama consumismo. ¿Por qué oramos, Marcela? Puedo decir, Pastor Marquito. Por una, puedo decir, Pastor Marquito, por una verdadera incienso. 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 Por una verdadera
Dígame, Carmen, dígame, Carmita. Por una verdadera unción. Por Que sea una verdadera, por unos verdaderos ojos. Gracias, por unos verdaderos ojos. ¿Qué hacen los ojos? Cuando yo veo carniceros, ¿qué hago? ¿Qué hago? Natalie, usted que está con los ojos operados. Nati, ¿me puede decir? No sé, Cuando yo abro los ojos, ¿qué estoy hago? escuchando. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué opina Nati? Ayúdenos a orar, porque todos estamos haciendo una oración ahora. Es una forma diferente de hacer oración, pero es oración. ¿Para qué abrimos los ojos? Abrimos los ojos para ver carniceros. Para ver todo. No, Dígale, Nati, no, por favor. Marquito. ¿Qué opina usted? Yo, ¿Para qué yo abre? estoy abriendo los ojos para ver las bendiciones que hay detrás de todo eso. Para iluminar, no para ver las bendiciones, Y para a nosotros, iluminar. Sí. para nosotros dar unción a las bendiciones, para nosotros dar bendición a las bendiciones. ¿De qué me sirve yo tener bendición? Si yo les transformo en carnicería, yo le bendigo a las Ah, no, bendiciones, transformándole en unción. Entonces los ojos no me sirven para ver carnicerías, los ojos me sirven para verme a mí que soy unción, para llevar unción y para quitar esas vendas. ¿Por qué más oramos? Sergio, gracias por Amén, Marquito. Amén, muchas gracias por bendecir a esos ojos. Bendigo a los ojos que a través de Natalie son ojos de la casa del Dabar, para que ustedes, por eso les pido su hablar y su oración, para que ustedes escuchen y vean qué carnicería tenemos que dejar como casa del Dabar individualmente, y ver qué potencial nosotros tenemos como incensadores, como cabezas, como ungidores de estos días, si ve, tan importantes. Qué bendición ser parte de la bendición de Dios. ¿Por qué oramos? Marquito, Sí, algo que Nati. sucedió en mi caso y me puse a pensar en estos días es que de la oscuridad se pasa a la luz y es lo único que nos mantiene de pie, que es la luz, que es Cristo. No hay otra forma. Pero qué peor oscuridad, o qué peor tiniebla, que saber que ni siquiera yo mismo estoy devorándome, que me he devorado hijos, que me he devorado casas, que me he devorado esposos, que me he devorado varón y hembra, que me he devorado cosas santas. ¿Ah? Sí, sí, no, tiene toda la razón, Marquito. Por eso estos días son importantes. Porque el Nabuzaradán, si ve, pucha. Entonces, para Dios, ¿se da cuenta? Para Dios, por favor, despuyas esa Jerusalén, que no quede piedra sobre piedra de esa Jerusalén que se devora, que se come, la unción que se come en eso mismo, que se come su propio cuerpo, que trabaja para Jerusalén, que trabaja para la reina de los cielos, que trabaja para Babilonia, que trabaja para Jezabel, y sin darse cuenta y calladitos, dándoles un chupete, el chupete del consumismo, Satanás, dándoles el chupete facilito, el Nabucodonosor, el chupete del espíritu, que peleen contra el espíritu, contra los espíritus, chupete. Y con eso felices. Sergio, ahora la pregunta, ¿por qué oramos? Buenas noches, Marquito. Sergio, Por un bienvenido. Shema. Buenas noches, Marquito. Por un Shema que vuelva a ser unidad. Ah, entonces, por una unidad. Sí. Entonces, Nabuzaradán, el carnicero, imagínense, qué tan incensador era este Nabuzaradán, más religioso que los religiosos. Ese es, bueno, qué buena oración nos ha salido. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Marquito, Yo también. Por caminar con el espíritu, con los pies del espíritu. Vea, caminar
Caminar con el Espíritu, pues, hasta pisotear, mire, pisotearon, pero lo peor, se tragaron nuevamente. Ese es el problema. El problema es que no vemos, nos hacemos los locos, ni siquiera le vemos al Nabuzaradán, pero no, pero cuando vamos al espejo de la palabra, ahí sí nos vemos. Y nosotros sí, cuando vemos el espejo, uy, qué madres, uy, qué problemas de hambre tenían, que se devoraron. ¡Fu! Eso Dios no quiera. Y a la vuelta de la esquina nos estamos, por no ungirles a nuestros hijos, por no darles no ungirles, porque todo, hasta Jezabel les unge. Por no llevar, por no devolver, por no transformar la unción, por no transformar la bendición en ellos, liberárseles de esas cárceles, no nos damos cuenta que les estamos haciendo lo mismo. Ketty, ¿algo quería decir? Buenas noches, Marquito, buenas noches con todos. Por un memorial y una verdadera fuente. Por una verdadera fuente. Amén. Pero no se olvide, estamos orando a través del espejo de Nabuzaradán. ¿Qué es lo que vemos? Mike, ¿podemos orar por palabras que nos encarcelan o por palabras bonitas que no nos dejan hacer nada? Ay, en el nombre de Jesús. Exactamente. ¿De dónde salió toda esa unción? ¿De dónde salió toda esa devoración? De la boca, de la boca. Y esa boca encarceló. Allá vamos. Segundo tema que les dije, vamos a lo que dice, a lo que dice, a lo que dice David. Y por favor, vamos, ya hicimos la oración, ustedes su oración. Entonces, primera cosa, ¿qué tiene que hacer una mujer? ¿Qué tiene que hacer una mujer? Dos cosas. Primero, volver al verdadero Ishi, como decía, volver al verdadero novio y volver a la verdadera incensadora y a la verdadera novia, volver al verdadero perfume, volver a la verdadera identidad, volver a ver su lengua, y al ver su lengua, a ver su boca y a ver su cárcel, ver lo que ha hecho, ver lo que ha hecho al devorarse a sus hijos, a su novio y a los demás, ¿sí? Pero, ¿para qué les devuelve a ellos la posición? ¿Para qué le devuelve a ellos la posición? ¿Para qué? Eso es lo que vamos a ver, no nos anticipemos. Estamos paso a paso. Volver al huerto también. Nada. Devolverle a sus hijos la posesión, devolverle a su novio la posesión y devolverle a su Ishi la posesión. Claro, todo eso es Cristo. Uy, sí, claro, obviamente todo eso es Cristo. Pero me sigo devorando a mí mismo, me sigo devorando mi cuerpo. Todo eso. Pues esa posición tiene que devolverle a uno de carne y hueso. ¿Sí? Vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo. Segunda parte. Alguien, bueno, voy a orar yo. Padre, la posición de Cristo en cada uno de los hombres y en cada una de las mujeres siempre será para devolver la unción. Yo bendigo la unción, Señor, de las mujeres. Hoy bendigo a las mujeres que devuelven al Ishi, que devuelven al varón, no la posición no la posición de carniceras que devoran a los carniceros, sino la posición de incienso que devuelven el sacerdocio, que devuelven el fuego, que devuelven al Ishi, que devuelven al varón lo que le pertenece, lo que se tragaron esas mujeres, lo que quiso tragarse Jezabel, lo que se tragó la reina de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, hoy es devuelto. Yo te pido perdón por ese sacerdocio viejo, pero necesito una oración de una mujer que les devuelva, que se arrepienta, que pida perdón y les devuelva la posición a Cristo, al Ishi,
al espíritu, al varón y a la hembra. ¿Alguien quiere acompañar esta oración? ¿Alguna mujer? Ah, ahí está más complicado. ¿Alguien que quiera ungir? Y difícil, difícil, ¿no? Gracias, gracias, porque la oración tiene efecto. Ahora usted tiene que hacer eso. No lo haga ahora, después le voy a explicar por qué. Amén. ¿O alguien todavía quiere ungir? Bendito sea Dios, porque hay sacerdocio. Y bendito sea Dios, porque hay un Cristo que está moviendo a las mujeres a cerrar esa boca vieja, pero que les va a abrir la boca, la unción, el devolver la posición correcta. Amén. ¿Alguien diga amén? Nadie. Amén. 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 Bueno, segunda parte. Estos meses, la unción. Vamos a la unción que decíamos, lo que tenemos que abrir la unción. Y aquí, Salmo 100. Salmo 141:5. Ayer nos quedamos, ¿no es cierto? Es un asunto de unción. ¿Ya? ¿Qué hace la unción? ¿Qué hacen las cabezas? Le leo rapidito. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda es aceite para las cabezas. Para las cabezas. Que no lo rechace la cabeza. Aquí hay sacerdocio. Nunca le rechazará a Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús nos rechazará, pues un sacerdote no rechace. Ahora, mi cabeza, ¿dónde está? Que mi cabeza, a esa unción, que mi cabeza no lo desaliente, que mi cabeza no lo anule. Es decir, ¿cuál es la capacidad de las cabezas? La capacidad de la cabeza es anularlo o hacerlo unción. ¿Por qué es importante esta situación de anularlo? Números 30. Vamos a números 30. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Primeramente en el Salmo le está diciendo, mira, las cabezas lo rechazan, pero las cabezas deberían aceptarlo. Pero mi cabeza tiene que hacer una cosa. Yo tengo la capacidad como cabeza de hacerlo una cosa, de hacerlo unción o de anularlo o romperlo. Entonces, yo tengo la capacidad. Entonces, hay una capacidad. La capacidad es de romperlo, dice ahí. Pero la verdadera capacidad, lo que está diciendo la Biblia, no se puede romper eso. Sino, ¿cuál es la verdadera capacidad? La capacidad es de anularlo. Entonces, mi cabeza, varón y hembra, o bien lo transforman en unción, o bien ¿qué? O bien lo anulan. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más claro de nulidad? ¿Cuál es el ejemplo más claro de nulidad? Números capítulo 30. Y coincidencialmente, mire, una perla nada más, coincidencialmente está en el libro de Números. En el libro de Números, cuando se da estos problemas y Dios les manda, si lo ubicaríamos específicamente por qué está puesto en esto, pues usted búsquelo, léalo y va a ver el sentido por qué está puesto en esto. ¿De acuerdo? Pero aquí va a la magnitud
de lo que aquí sucede. Y aquí vamos a entender lo que Pau nos trajo por el Espíritu, no porque la Pau esté 4 horas oyéndome la prédica y oyéndome las enseñanzas para decir ya lo escuché. No, sino porque es un asunto de espíritu. Números 30, ¿de acuerdo? Dice, ¿por qué nos vamos al números 30? Todos nos ubicamos, porque estamos hablando de la unción, porque estamos hablando del espejo, porque estamos hablando del espíritu, porque estamos hablando del 7, 8, 9, 10 días de unción, porque estamos hablando de hombres y mujeres, porque estamos hablando del espíritu, porque estamos hablando de la cabeza, porque estamos hablando del espíritu que camina, porque estamos hablando del espíritu, de lo que hace en la cabeza. Pero vemos qué es lo que pasa desde el otro lado de la moneda y bíblicamente. Números 33 dice, asimismo, desde el 31, Moisés habló a los jefes, a las cabezas. Moisés habló a las cabezas, escuche, esto es para las cabezas, habló a las cabezas de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha ordenado. Si un hombre hace un voto a Jehová o un juramento ¿para qué? Para imponerse una obligación. No faltará su palabra, hará conforme a todo lo que le salga de su boca. ¿De acuerdo? Asimismo, si una mujer hace un voto a Jehová y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces los votos de ella serán firmes, y toda la obligación que se ha puesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe, el día en que se entera, ninguno de sus votos ni de las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. Jehová le perdonará porque su padre se lo prohibió. O su padre ¿qué hizo su padre? Mas si se casa mientras está bajo sus votos. ¿Ah? Yo tengo la dedo. Muy bien. Ya, perfecto. Más, si se casa mientras está bajo sus votos. Oh, ojo. Gracias. De nada. Vamos a leer de corrido. Atento, por favor. Atentas, por favor. Por favor, póngase en la posición de Dios. Póngase en la posición de mujeres. Y póngase en la posición de hombres. Y ponga la posición que Dios pone a hombres, mujeres y a Él mismo. ¿De acuerdo? Entonces dice, pero si su padre se lo prohíbe el día que se entera de ello, ninguno de sus votos ni de las obligaciones que se impuesto serán firmes. Jehová le perdonará porque su padre se lo prohibió. Mas si se casa mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado, y su marido se entera de ello y no le dice nada el día en que oye, entonces su voto no permanecerá firme y las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. Pero si el día en que su marido se entera de ello se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y Jehová la perdonará. Pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por el cual se ha comprometido, será firme contra ella. Sin embargo, si hizo el voto en casa de su marido o se impuso una obligación por juramento, si su marido lo oyó, pero no le dijo nada y se lo prohibió, entonces sus votos serán firmes. Y toda obligación que se impuso será firme. Pero si el marido en verdad los anula el día en que se entera, entonces
todo lo que salga de los labios de ella en relación con sus votos, en relación con la obligación de sí misma, no será firme. Su marido los ha anulado y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento de obligación para humillarse a sí misma, su marido puede confirmarlo o su marido puede anularlo. Pero si en verdad el marido nunca le dice nada a ella, entonces confirma todos sus votos o todas las obligaciones de que está sobre ella. Las ha confirmado porque no le dijo nada el día en que se enteró, pero si en verdad él los anula después de haberlos oído, entonces le llevará la culpa de ella. Estos son los estatutos que el Señor mandó a Moisés entre Ishi e Isha, y entre padre e hija, que durante su juventud, estando aún en la casa de su padre. Primera cosa, aquí hay un asunto de nulidad, o hay un asunto de confirmación. Entonces, ¿quién puede anular? ¿Qué se puede anular? Primera cosa, lo que se anula es la unción. Por eso lo que David está diciendo es, mi cabeza no anule. Y lo que David está diciendo es, ¿qué es lo que anula a Dios? Y si es una cuestión de nulidad, lo que Dios está afirmando, ¿qué es lo que Dios está afirmando? Dios está afirmando un voto. ¿Y quién es el primero que hace el voto? El primero que hace el voto, que David se le destapa la cabeza, se le abre la cabeza y dice, yo voy a hacer un voto. Y Dios desde los cielos dice, wow, el voto de este voto viene, no viene de David, este voto viene de las raíces, este voto viene de la semilla, este voto viene de lo más profundo. ¿Cuál es ese voto? Salmo 132. Y para todos pasó desapercibido el voto. Pero como cuando leemos un salmo, por favor, si cada semana no leemos un salmo que nos salga, que nos salga para que suene bonito. Es un salmo de la prédica. Entonces, el voto, entonces la primera cosa, ¿alguien puede decir cuál es el voto? ¿Cuál es el voto? Claro. ¿Cuál es el voto de Dios? Si no, continuamos. ¿Alguien? Ya, bueno, continuamos. Entonces, el que hizo su voto, el que les enseñó a hacer votos, ¿qué es un voto? El voto es sinónimo de una promesa, ¿sí? ¿De acuerdo? Es como una promesa, pero el voto no es una promesa y sin embargo sí es una promesa. Entonces, el voto está antes de la promesa y el voto está antes de la obligación, o sea, está entre la obligación, exacto. El voto está entre la obligación y la promesa. Es decir, no es ni obligación, porque no es obligación un voto, pero tampoco es una promesa. Y el primero que muestra, entonces, por eso Dios está diciendo a las cabezas, está diciendo, la Biblia, porque la Biblia íntegramente lo dice, si haces un voto, cúmplelo, y si no haces un voto, mejor no lo hagas. ¿Por qué? ¿Por qué no haces un voto? ¿Por qué hacer un voto? Primeramente, ¿por qué hacer un voto? ¿Alguien puede decirlo? ¿Por qué hacer un voto? Una mujer, ¿por qué hacer un voto? Por ignorancia. Ya, pues digo positivamente, porque gracias mía, positivamente, ¿por qué hacer un voto? Y negativamente, ¿por qué hacer un voto? Positivamente para dar un paso sobre la obligación. Ah, ves, Sergio, exactamente. Y esto quería anticiparme. Yo sé que va a estar, si ven todo lo que leyó, va a estar más cerca un varón a la respuesta. Una mujer le va a costar. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer un voto, mujer? Mía, dígalo. Por ignorancia. Tú le dijiste, dilo nuevamente, por favor. Por ignorancia. Que tú escuches y lo escuchen como mujeres. ¿Por qué no hacer? Por ignorancia, desconocimiento. Por ignorancia.
Exacto, exacto, por ignorancia. Y Sergio, ¿por qué sí hacer un voto? Por ir un paso más allá de la obligación. Por ir un paso más allá de De la la obligación. obligación. Exacto, ¿sí? Pero para Dios se puso ese voto. Pero Dios lo puso. Dios ya tenía una promesa, entonces no ni siquiera necesitaba. Y Dios no tenía una obligación, sino Dios ya tenía su dabar. Y sin embargo que tenía eso, lo pone más establecido todavía. ¿Cuál es el voto de Dios? Ya les dije que lean el Salmo 132, pero aquí va a ver. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Quién? A ver, ¿para quién es esta ley? Aquí lo dice, ¿para quién esta ley? Seguimos, mejor seguimos para poderlo condensar. Sigamos. Esta ley, aquí lo dice claramente, es para el Ishi. Repito, aquí no es para el novio y para la novia. Entonces, lo que dice es lo mismo. El novio, ¿qué tiene el novio? ¿El novio qué tiene? Tiene obligación. ¿Y el novio tiene promesa? Ya. El Ishi, ahora pregunta, ¿el Ishi tiene obligación? ¿Tiene obligación, sí? Isas. Las isas, ¿tienen obligación las isas? Isa, una isa, ¿tiene obligación? No sabe. ¿Cómo es eso, isas? La isa tiene obligación. ¿Qué opina Erika? Yo creo que no, Marquito, porque la Isha con el Ishi hacen unidad y no es una obligación, es un pacto. El Ishi y la Isha hacen unidad. La respuesta es no. ¿Quiénes hacen unidad? El Ishi y la El Isha novio y la tienen novia pacto. hacen unidad. El novio y la novia Amén. hacen unidad. El Ishi y la Isha no tienen, por eso el Ishi y la Isha necesitan este voto a veces. Pero no me estoy hablando de matrimonio, sino que el Ishi y la Isha no tienen pacto y el Ishi y la Isha no tienen obligación. Entonces el Ishi y la Isha lo que tienen es fuego, lo que tienen es espíritu, eso. Pero el fuego y el espíritu tiene que llevarle al Ishi y la Isha. ¿A dónde tiene que llevarle? ¿A quedarse en la posición de Ishis y Ishas? No, tiene que llevarles a la posición de pacto. Porque si no les lleva a la posición de pacto, se van a quedar en Ishis y Ishas, sí. ¿Qué va a pasar? Corren el peligro de que entre fuego extraño. ¿Y a dónde se van a ir el Ishi y la Isha? ¿A dónde se van a meter? Al a un Cairo. fuego extraño. Al Cairo. Se van a... No, pues se meten a la obligación, pues se meten a la imposición. ¿De acuerdo? Yo pensé, Marquito, que Ishi e Isha eran novio y novia, pero ahora estoy comprendiendo. No, gracias, Erika. Gracias, Erika. Gracias. Ishi e Isha no son novios. No, la novia... No le voy Ishi, vamos a ponerle en español, si no, a veces, Ishi e Isha son casados, son los casados, punto. El Ishi y la Isha son los casados, son los que tienen fuego, son los que ya han llegado a los 20 años, lo que sea. Varón y hembra, varón y hembra, varón y hembra, ¿tienen pacto? Sí. Varón y hembra, ¿tienen voto? Sí. ¿Varón y hembra son novios? Sí. Entonces, para llegar a ser novio, ¿qué prefiere usted ser? ¿Ishi, Isha o varón y hembra? Pues lo que era desde el principio, pues. Claro, fácil, porque lo que era desde el principio va a ser. Después ya no va a ser ni novio, sino va a ser, ya en los cielos va a ser varón y hembra, pero va a ser novio y novio también. Entonces, lo que es desde el principio, eso es cabeza y eso es lo que pone en orden. Pero, aquí le dice, aquí hay un problema. Vemos a un Dios, mire este Dios. ¿Qué le parece? ¿Por qué dice esto? ¿Qué pasa con el voto del varón? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el Ishi con el voto? Tiene que confirmarlo. Leyó todo.
Ahora, ¿qué pasa con el voto de la mujer? ¿Quién confirma el voto de la mujer? Dios. Bien. Su Eso- padre, su padre, su padre. Padre. a ver. Su padre, ¿y quién más? ¿Y su? Ishi, su marido. Y su Ishi. Entonces, aquí hay un problema de género. Resulta ser que Dios es machista. ¿Qué le parece? No. Entonces, ¿cuál es el asunto? De sacerdocio. Es un asunto de sacerdocio, es un asunto de cabezas, es un asunto de unción. ¿Y quién tiene la unción? El padre. El padre, no. Claro, Cristo. Es cabeza. Ay, qué espirituales. Ay, qué espirituales. Esto es para ishis e ishas, padres de hijas. ¿Quién El tiene santuario. el santuario? Muy bien, muy bien, muy bien, mía. ¿Quién tiene la unción? El que tiene pacto. Exactamente, gracias, Erika. Pero si nos vamos a ishis, ¿quién tiene la unción? ¿La isha o el ishi? La Isha. La isha, porque Marco lo dice. Exactamente. ¿Por qué, Rocío? Porque mueve santuario. Exactamente. Entonces, esa es la bendición de la mujer. La mujer es la que unge, pero aquí le dice, mire, hay un problema. La mujer, ¿a quién debe ungir? La mujer debe ungirle. ¿A quién debe ungir? ¿De dónde recibe la unción la mujer? Primera cosa. Si no, no nos vamos a entender. ¿De dónde recibe la unción la mujer? La mujer recibe la unción de la verdadera. Dígalo. Del santuario. Sí, exacto, recibe la unción de la verdadera paternidad y recibe la unción del verdadero Ishi. Pero ¿qué pasa cuando la mujer no recibe la unción del verdadero Ishi, del verdadero santuario y del verdadero Ishi? ¿Qué pasa? Esto pasa. Números 36. Dígalo. Dígalo. Con eco, incluso con eco. No, Marquito, usted me repite el versículo, por favor. Números 36. Gracias. De Leo, parece que Fue casada. Vea. ¿Me puedo leer? Marquito dice, A ver, pero escuche. Nuevamente, necesito mujeres de Dabar, mujeres que se muevan para que se escuchen. Ya los hombres claritos, si le pregunto al Sergio, esto que clarito está para el Sergio, para los hombres. Está Carlos por ahí, esto está más fácil para los hombres. Pero necesito mujeres que abran la voz. Entonces, ¿qué dice? Léalo, Marcela. dice, pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes. Ya. Y la obligación con que... Espere. Solo el 6 nomás, Marcela. Entonces, ¿cuál es el problema de la mujer? La boca. La boca. Siguiente. Claro. La lengua. ¿Cuál es el problema de la mujer? Otra versión. ¿Cuál es el problema de la mujer? Otra versión. El corazón también. No, ahí no dice eso. Pero es el alma. El alma dice. ¿Cuál es el problema de la mujer? Otra versión. ¿Cuál es el problema de la mujer? Las obligaciones. No, otra versión. Labios, dice. Diferente es que Primero léame la versión, por favor.
Pero si su padre el mismo día en que se entera de cualquiera de sus votos. No, en el 6, en el 6, en el 16, por favor. Es que yo tengo en el 6 de eso. Entonces en el 5, entonces en el 5. En el 5. Si su padre se entera de su voto No, o del... no. Estoy hablando de más si se casa. Y si se casa cuando todavía está ligada por sus votos o por un compromiso que inconsiderablemente contrajeron sus labios. Esa palabra, un compromiso inconsiderable de sus labios. Otra versión. Aquí. Ay, pues, aquí le digo, bueno, póngale con espíritu, póngale en sus bocas, póngale en sus labios. Por eso se desató de David de sus labios, y por eso decía, y por eso hoy lo que estamos poniendo, no estamos poniendo candado, sino estamos quitándole ese voto imprudente de las mujeres. Porque ese voto imprudente de las mujeres, eso, ¿de dónde vino? ¿De dónde viene ese voto imprudente de las mujeres? De una declaración imprudente de las mujeres, de una declaración imprudente de las mujeres. ¿Y de dónde viene una declaración imprudente de las mujeres? De la falsa paternidad. De una falsa paternidad. ¿De dónde viene la declaración imprudente de las mujeres? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Por Dios, háblese a usted mismo. Por Dios, ese no es un problema de los hombres. Están las mujeres, están casadas. Eso dice cuando está casada. Las mujeres no se casó con el verdadero Isi. Las mujeres están atadas en una cárcel con algo que se comprometieron, con algo que pensaron, con algo que adoptaron como esposo, pero que no era un esposo, pero que eso mismo lo hicieron, porque esa es la característica, esa es la obra de una carnicera. Amén, así es, Marquito. Así es, Marquito. Esto le está diciendo la Biblia. ¿Y quién rompe ese voto? Ese voto no rompe una mujer. Ese voto está clavado y metido en usted. Por eso abra sus labios, porque Dios le está dando unción. Dios le dio unción para unirse y le dio voz, le dio unción en sus labios. Pero usted imprudentemente se fue y se metió no con un hombre, sino se metió con un espíritu, se metió con este Nabuzaradán, se metió con la reina de los cielos, se metió. Todavía me fío más. Pero ¿quién anula ese voto? Entonces hoy usted, mujer, necesita levantar a un Ishi para que ese Ishi le anule sus votos, como Cristo Jesús le anuló esa palabra imprudente. Pero esa palabra imprudente que le anuló Cristo Jesús necesita de un varón de carne y hueso. Porque por eso se hacen las locas. Y todo espiritualizan. Pero lo que hacen es tragarse esa unción y no darle a un varón. ¿Para qué? Para que al varón por lo menos le diga, tú tienes la capacidad de romperme esos votos, porque eso hizo Cristo Jesús. Perdón que me emocione, y ven, tú sabes de Dios que estoy en un lugar que hago menos ruido. Entonces, ahora sí, entendió lo que pidió la Pau. Entendió lo que pidió la Pau. Está entendiendo lo que está pidiendo usted. ¿Qué está pidiendo usted? Por favor, mis declaraciones imprudentes. Que no se anulen los votos. No puede, eso dice, una mujer por sí misma no puede. La mujer, por eso tiene tanta unción, pero la mujer tiene tanta unción no para tragarse la unción, sino la mujer tiene tanta unción para levantar un Ishi y una Isha, y ese Ishi sea verdadero Ishi y le diga, y sea un verdadero papá y le diga, oye, cállate esos votos, cállate esa Jezabel, cállate, te anulo esos votos. Lo estoy diciendo medio groseramente, pero así tendría que ser. Porque así de grosero
es el tragarse la unción. Pero así de bendecida es una mujer, así de ungidora es una mujer. Eso le está diciendo. Mujer, levanta un ishi. Si quieres quedarte, Manuel, por favor, siéntate. De acuerdo, papito. De acuerdo. Pero me pongo los... ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama esa mujer? Mire, mire la incoherencia de estas dos cosas. Ay, ¿por qué vamos a orar? Entonces, ahora sí, me entendió la oración que le pedí hace un rato que ore una mujer. ¿Ya me está entendiendo? ¿Por qué le pido eso a una mujer? ¿Sí? Entonces, sigo anulando esos votos para seguir dejando que la unción de una verdadera mujer, el incienso de una verdadera mujer, detenga esta carnicería que se ha convertido su propia casa y no sepa ni siquiera, ni sepa quiénes son sus casas, y ni sepa lo que le están pidiendo, y ni sepa lo que le está pidiendo un pastor, y ni sepa lo que le está pidiendo su propia vecina o una hija de Dios de su propia casa. Y ni sepa lo que Dios le está pidiendo, que le está reclamando. Entonces, cada vez que vea eso, lo que usted está pidiendo, no está pidiendo un marido, sino está pidiendo un novio. ¿Y cuál es la capacidad del novio? ¿Cuál es la capacidad de Cristo? ¿Cuál es la capacidad de Cristo? Anular esos compromisos, esas ataduras, anular esas cárceles, porque eso se llama cárceles de su boca. Ahora sí, ya puede dimensionar lo que ayer estábamos, ¿por qué hablábamos ayer de cuál es su cárcel? Entonces, cuando yo le pregunto cuál es su cárcel, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy anulando, Dios mediante, le estoy anulando esos dichos de su boca. Le estoy anulando y echando abajo esas cárceles. Entonces, ¿qué se vino abajo? Jerusalén o esa cárcel. Y esa cárcel en donde se amurallaron y se acarcelaron, ¿producto de qué fue? Producto de las cárceles y producto de las declaraciones imprudentes de las mujeres que en lugar de ungir a su novio, en lugar de ungir a su ishi, en lugar de ungir a su padre, ¿a quién estaban ungiendo? Azúcar. A Nabucodonosor. Algo así. Exacto, dilo, Emanuel, ¿a quién estaban ungiendo? A su cárcel. A su cárcel. Eso me gustó. Porque mire su casita llenita de cositas bonitas, de cositas intocables o de cositas muertas. Mire sus adornitos, sus cositas. ¿Ah? Eso es ungir su cárcel. Pero el voto de Dios y el voto de David y la promesa de Dios. Y por eso nos llamamos casa del Dabar. Porque no es que descansaremos, sino tenemos el Espíritu de Dios, tenemos al ungido y tenemos al ungidor para ungir, construyendo mi casa, y mi casa es casa de Dabar de Jehová. Amén. Amén. Pero por eso tengo esa unción para anular esos dichos de su boca, pero para desatar sus labios y su boca a una verdadera unción de casa y no de cárcel. Amén. El día martes continuamos, porque qué tipo de mujeres son, pero hasta aquí lea a las mujeres, lea quien anula el voto, lea a las viudas, lea todo, porque vamos a ver, continuamos. Pero ahora, hoy es el día 9 y es un gozo para mí que todo ese Nabúzaradan y esa Babilonia me muestren un espejo tan hermoso de quién es usted, de quién era usted, de todo el daño que se hizo a su propio cuerpo, pero de toda la riqueza que es una mujer,
la unción de una mujer, de la cual yo recibo. Mi esposa me unge, yo recibo. Mi novia, amén. Gracias, Emanuel, por estar aquí, Emanuel. Y recibo, no para anular lo que ella hace, sino para quitar esa imprudencia, para quitar esas cárceles pasadas y dejar que haga lo que hace Pau, lo que hace Erika. ¿Qué son? Son unción andante, son espejo de palabra viva. Ahora sí, puedo contar con una mujer que ore, como le había pedido antes. Ahora sí tiene sentido el por qué le pido eso. ¿Alguien quiere hacerlo? Por favor, no se amontonen para hacerlo. Me emocionen tanto. Bueno, antes de eso, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿O está se rayó? Quito, yo tengo una pregunta. Claro. Entonces, es justamente aquí lo que yo entiendo, que la bendición de tener un matrimonio, o sea, tener ya el esposo, el novio en este caso, ¿no? Amén. La bendición de tener a un Ishi, de tener a mi Padre de los cielos, que anularon lo que la paternidad y los Ishis falsos, para yo, siendo mujer ungidora, levantar, no esperar un esposo, sino desde ya levantar y seguir ungiendo y no tragándome mi unción, sino levantando esa unción para que el que venga como varoncito y me habilite a mí como mujer, porque fue como santuario, pero al mismo tiempo me anule lo que yo humanamente como mujer, ¿qué voy a hacer? Como mujer humanamente me voy a casar con una unción falsa, me voy a casar con unos dichos imprudentes falsos, me voy a casar con una palabra falsa, que necesita esa palabra, necesita de un Ishi para anular, porque por más que yo ore, hay algo escrito ahí, el único que anula, y el hombre, ¿qué tiene que hacer? Entonces el hombre, ¿qué tiene que hacer? Ser hombrecito. Y en lugar que la mujer, lo mismo que pasó al principio, que la mujer le esté ahí poniendo sus cosas imprudentes, el hombrecito, sea varoncito, para decir mis votos, para decir mi aceite, para decir mi aceite. Yo soy cabeza para ese aceite, eso dijo David, para ese aceite no anularlo, porque se necesita de un David que no anuló ese aceite, porque sin David, ¿qué pasa con los varoncitos, Sergio? Anulan y se meten en obligaciones. ¿De quién? Entonces ya sabe de quién es. De la que habló, como dice aquí de la Biblia, me gustó, como decía. Declaraciones imprudentes. Exacto, entonces el varoncito que no tiene unción, que no acepta la unción del Espíritu Santo, del Espíritu verdadero, ni siquiera está comprometido y haciendo y cumpliendo votos verdaderos, sino está cumpliendo votos ¿de quién? De la mujer y de la boca floja. Gracias por una mujer. Para eso son las preguntas. Para que la boca imprudente se transforme en unción y la unción se transforme en varón y hembra y el varón y hembra se transforme en cabeza y el cabeza varoncito sepa, se dé cuenta, diga, estoy yo metido en las declaraciones imprudentes y estoy ejecutando declaraciones imprudentes o estoy siendo cabeza y estoy recibiendo unción y siendo sacerdote, pero para llevar unción también y para llevarle, ¿y cuál es la unción que necesita una mujer? Llevar la unción a una mujer, anularle esos votos falsos. ¿Para qué? Porque las mujeres, en lugar de votos falsos, ¿qué tiene una verdadera mujer? Dígalo. Pacto. Pacto. Dígalo, Erika. Pacto. Unción. Entonces no me acuerdo cómo era el tema de la predica al principio que les había dicho, pero
póngale el nombre que quiera, pero si ve lo que está haciendo la unción, lo que está haciendo el Espíritu, lo que está levantando las cabezas. 7, 8, 9 y el día 10. Discúlpeme, mañana, pero ahora es 9. Mañana y pasado. Si es varoncito, ¿qué capacidad te estamos teniendo como casa del Dabar? Y como mujer, ¿qué capacidad está teniendo? Y eso ¿cómo se llama? Eso se llama fiesta, eso se llama Moed. Y eso es cambiar una maldición en bendición. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Mía, por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en este caso, nosotros como solteras cambiamos la maldición por bendición en el momento que nosotros ya nos ennoviamos, o sea, somos novia y novio. Claro, entonces Sí. entonces, ¿desde cuándo eres desnoviada? Lo mismo que María, ¿sí ves? Entonces, lo mismo que María, por eso, la historia de María, hasta la historia de María, hasta el último momento, lo que hizo en Cristo en ella, hermoso, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Nunca vas a perder la condición de mujer, de ennoviada, la condición de ungidora. Lo que tienes que ir reconociendo es en dónde te has metido y a quién no estás ungiendo desde ya, así no le conozcas. Porque Claro, pero en este caso, por ejemplo, es la parte de la paternidad. Claro, y obviamente tu paternidad, ¿cómo estás actuando en tu paternidad? Si tu paternidad no te está anulando los dichos falsos de tu boca. Papito, eres hija de papito. Eres hija de papito. Ok, porque, por ejemplo, si es que entendí, no, perdón, si estoy preguntando mucho. Con gusto, no sé si eso les ayuda a las mujeres, pero a mí Gracias. sí. Ya. En el caso, por ejemplo, mío, no que yo no crecí con mi papi, pero claro que tengo confianza con mi papi, y sería como el varón que usted dice, de carne y hueso, sería lo más acercado, mi padre. Claro. Para que anule los votos que yo he creado con mi imprudentemente. Exactamente. Okay. Y ahí levantas tu sacerdocio perfectamente. Pero amén. Si entonces voy a orar. Claro, pero si él, si él ¿cómo se dice? No te ha anulado cosas, entonces tienes que hablar con él y tienes que pedirle que por favor esos dichos imprudentes, y con eso él también va a entender lo que está pasando en su matrimonio, lo que pasó en su matrimonio, lo que pasará lo que pasa en el resto de su vida. Gracias, Mía, porque te das cuenta cómo la bola de nieve comienza a mostrarse. Y de ahí sí. No tenemos padre. Los que no tienen padre tienen un Ishi y tienen una verdadera paternidad, porque Dios dijo: dejad padre y madre, dejad la paternidad, dejad la maternidad vieja y levantar el fuego, levantar al Ishi correcto, levantar al que anuló y levantar a un verdadero hombre y levantar una verdadera, en lugar de una verdadera de una maternidad que se coma, levantar, ¿no? En lugar de esas cosas viejas, levantar a quien anuló para buscar a alguien que me anule. Pero aquí tiene la casa del Dabar. Si usted lo acepta, que se anulen esas cosas, pero para que usted levante unción y levante un verdadero varón. Papi, gracias, Marta. El que no tiene a Dios está vivo o muerto. Claro, el que no tiene a Dios, el que no tiene a Dios no tiene paternidad, pero el que tiene a Dios tiene una paternidad vieja. O sea, fácil, o sea, ¿dónde está la paternidad? El que no tiene a Dios es vivo o muerto. El que no tiene a Dios es vivo o muerto, claro, el que tiene a Dios es carnicero. O sea, vivo, pero imaginado que está vivo, pero es muerto. Claro, así es. No tiene la vida, solo tiene... la vida. Porque la vida es Cristo. Que no de Dios. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, ¿anulamos los dichos de su boca? Amén. 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 Anulado las cosas imprudentes de su boca. Liberada la unción. Amén. Liberada. Amén. Liberada. Entonces,
libere la unción y ore por lo que le pedí. Pidiendo, hijito mío, un ratito. Pidiendo perdón, volviendo a levantar el sacerdocio y con la y con la posición de saber lo importante que es levantar un Ishi. Porque no se preocupe, si no levanta un verdadero Ishi, siempre no es que se quedan las cosas en stand-by en cero. ¿A quién está levantando si no levanta un verdadero Ishi? ¿A quién está levantando? La reina de los cielos. Y en el caso de los hombres, ¿a quién está levantando? A un carnicero. ¿Y cómo se llama un carnicero? Sinónimo de quién es un carnicero. No, sinónimo de quién es un carnicero. Dígalo, Rocío. Palo seco. De Dios. Dígalo, Rocío. Un carnicero. Eunuco. Gracias, Natalie. Exactamente. Entonces, un eunuco. Un eunuco. Entonces, un eunuco, ¿quién es? Alguien que nunca le va a anular sus votos, sus declaraciones imprudentes. Y Jezabel, ¿qué cree que hacía? Entonces, ya le entiende más a Jezabel. O le entiende más al espíritu, entiende más el valor de usted como mujer, o el valor de levantar un Ishi, del valor de levantar un sacerdocio. Y bendigo a mi novia, porque sí que he tenido encontrones con mujeres. Y sí que desde mi madre a todas las que he pasado, cosa seria. Pero ahí eso me ha servido para mostrar qué unción tengo. Y que si mi cabeza acepta su unción, nuevamente acepta unas palabras imprudentes, unos votos imprudentes. Chao, mi princesa, imprudentes y unas cárceles, porque dos cosas hace. No bueno, lo seguiremos revisando el día martes. Última oportunidad, no última oportunidad, una oportunidad más. Unja y libere su unción. ¿Alguien quiere hacerlo? Bueno, que el Espíritu de Dios está en medio de este lugar y bendito seas por Cristo y por tu sacerdocio que nos levantó para ser cabeza. Y esa cabeza, en el nombre de Cristo Jesús, hoy tiene una sentencia, no solo la de David, sino tiene un voto, el de Cristo Jesús. Y ese es que siempre, casa del Dabar, el sacerdocio de la casa del Dabar, pues seguirá por su casa construyendo. Y ese aceptará no solamente las unciones, no solamente la unción de tu espíritu, para no anular lo que quisieron anular esas viejas mujeres, sino para aceptar lo que de mi novia sí tengo en mi casa y levantar, y Dios mediante seguir levantando lo que de la casa del Dabar sí tú estás levantando. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos, Amén. vamos a Amén, orar. pastor. Nada que amén. Estoy molesto. Es muy, o sea, humanamente es muy, es muy, ¿cómo se llama? Frustrante. Es muy triste, pero eso no le quita el valor ni a ustedes ni a Dios. Y ahora vamos a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Porque yo sé que puedo hacerle en su casa y lo hará con una oración más bonita de la que yo pueda pensar o con una unción más grande de la que Dios como la que Dios le ha dado. Pero sí. Marquito, pero solo pueden ser las mujeres. Sí me entristece que las mujeres de la casa del Dabar haya pasado esto. Pero vamos a orar por ese mover de ese espíritu y de ese santuario también en los diezmos y las ofrendas. Sergio, algo querías mencionar. Solo pueden ser las mujeres. ¿Cómo? Sí. Si no pueden orar las mujeres, también los hombres. A ver, ¿me repites, por favor?
Que si solo podían orar las mujeres o también los hombres. No, pues gracias. Yo oré. Si quieres orar también no hay problema. Pero justamente yo oré por esa posición de hombres. Entonces la posición de un hombre es que no anule lo de Dios, pero en cambio sí anule lo de las mujeres viejas. ¿Sí? Entonces no nos quita un ápice, sino que más bien al contrario, nos libera a nosotros para que podamos seguir liberando a esas mujeres. Así que con libertad, que se libere esa unción tanto en hombres como en mujeres. Vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Padre, bendito seas por este día 7 que nos diste un espejo, Señor, de esas carniceras y de esos carniceros, para que a través de ellos, en el nombre de Cristo Jesús, te hayamos pedido perdón y confirmemos, porque hoy vemos a un Cristo Jesús de un día 7 que nos da su moed para darnos un día 10. Y bendigo, porque desde ya este culto es de ese 10, porque estos diezmos y estas ofrendas no son, Señor, de esas mujeres o de esas oraciones viejas, sino en el nombre de Cristo Jesús es el del mover del santuario, es del varón y de la hembra, es del ungido, es de la ungida, es no de la nulidad, porque tú no viniste a nulitar, sino lo que estás mostrando es toda la libertad de lo que es nuestra oración, es nuestra unción. Y si esa, Señor, me has permitido, esa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por suplir mis tristezas y mis enojos, para en cambio, Señor, bendecir la alegría de tener en ti una casa, el moed, y liberarme de esas cárceles. Así que libres mis hermanas y mis hermanas, porque la casa del lavar no es una cárcel, pero bendito seas a los edificadores y las edificadoras de la casa, que a través de sus labios sacan casas, no compromisos y no cárceles viejas, sino una construcción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, pastor. El día martes Amén. vamos a seguir liberando y hoy es 9 y el lunes 10 y el martes, pues chévere, podemos seguir continuando, pero con estos pasajes que hay cosas que todavía capaz que tenemos que seguir empatando. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor levante su rostro, tenga misericordia, el Señor hace su rostro, refleje su luz, y la tierra de Shalem de Cristo Jesús, o sea, la tierra de su casa, la tierra de su pacto y la tierra de su dabar, que nos liberó de nuestros votos, pero que nos mostró que aún tú mostraste tu voto, el voto de David, el voto de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, todos podemos decir amén. Bendiciones. Amén. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Ay. Gracias por todo. Hasta luego.